espero que estéis bien. Para todas las personas que pasan por este canal por primera vez, mi nombre es Isabel. Os hablo desde Valencia, en España, y esto es Tejido Compartido. Si ya eres habitual, muchísimas gracias por volver. Tal y como refleja el título de esta píldora, voy a compartir los calcetines que he tejido el año pasado, el año 2025. Hace más o menos un año publiqué una píldora igual que esta con los calcetines que había tejido en 2024. Ese año participé en el CAL de Marta, Mocaita Knits, que si no la conocéis es la reina de los calcetines. Pasad por su canal porque es muy bonito y vale la pena porque comparte un contenido muy interesante. Bueno, como os decía, yo participé en 2024 en ese CAL y tejí 12 calcetines en los 12 meses del año. Cuando publiqué el vídeo con todos los calcetines de 2024, comenté que quería seguir tejiendo calcetines, pero ya de una manera un poco más informal. He seguido publicando en el CAL con las personas que han seguido tejiendo calcetines, pero mi propósito no era tejer un calcetín al mes, sino tejer lo que tuviera gana y lo que pudiera. Bueno, pues como vais a comprobar, no he tejido los 12 calcetines, sino que he tejido 10. Y son los que voy a compartir en esta píldora. Además, al final de la píldora también os voy a mostrar algunos regalitos tejeriles que he tenido en Navidad y Reyes, por si puede servir de idea o de inspiración cuando tengáis que hacer un regalo o cuando tengáis que hacer vuestra lista de regalos, como ha sido en mi caso. Yo hice una lista de deseos y, bueno, pues además de que en diciembre también cumplo años, pues las fiestas de Navidad y por Reyes, algunas cositas relacionadas con el tejido me han caído como regalo. Así que, sin más dilación, vamos con los calcetines. Cuando empezó el año, me hice el propósito de grabar un pequeño vídeo cuando terminara cada calcetín, de manera que al final de año tuviera el trabajo prácticamente hecho. Comencé muy bien, con muy buen propósito, y el mes de enero grabé un pequeño vídeo que formaría parte de la píldora final de año con el calcetín de enero. Ya os adelanto que es el único vídeo que grabé durante 2025 sobre calcetines. Y afortunadamente, porque precisamente esos calcetines fueron para regalar y ya no los tengo, con lo cual el vídeo que grabé en su momento es lo que vais a ver ahora y son los primeros calcetines de 2025 correspondientes al mes de enero. Os dejo con el vídeo. Los primeros calcetines de 2025 que quiero compartir son estos. Cuando veáis este vídeo, cuando se publique este vídeo, ya no los tendré porque son para regalar. Mirad, se nota que son un poco más grandes que el bloqueador, les sobra bastante porque están tejidos para una talla del número 39, pues es que se nota muchísimo que no son de mi talla. Bueno, yo espero que la persona a la que se los voy a regalar le gusten. Están tejidos con dos tipos de lana. El color principal es de Drops North y la puntera, el talón y el color work está tejido con Regia, restos de otros calcetines de la marca Regia. El calcetín está tejido desde la caña a la puntera, comenzando por el elástico, que en este caso tiene
un elástico 2x2, pero se puede hacer también 2x1. Este patrón yo lo hago muchísimo porque es un patrón que siempre me resulta. Con su talón de solapa reforzado, que esto para que sea más duradero es una buena estrategia. Y luego con el escudete también le dan ahí un poco de altura en el empeine y quedan muy bien. Les incluí el color board para hacerlos un poco más simpáticos, y ya que eran para regalar, pues creo que resultan un poco más alegres. Y luego cuando los llevas puestos, pues se ve aquí el color board, porque realmente el talón y la puntera no se luce mucho en los calcetines, pero al incluir ese tono de color ahí, pues creo que queda bastante bonito. Incluir un color board en unos calcetines o en cualquier prenda no es difícil. En este caso yo me lo inventé, pero se puede coger cualquier gráfico que sea compatible con tu número de cuentas, es decir, con tu número de puntos, que puedas hacer repeticiones completas con el número de puntos que tú tienes. En este caso yo tenía 64 puntos y el gráfico del color board me encajaba perfectamente para hacer un número de repeticiones completas. Lo podéis hacer con cualquier tipo de gráfico. Es más, si te falta algún punto, puedes añadirlo en la zona donde va el color board, que como sabemos siempre luego resulta un poquito más, la tensión es un poco más ajustada, con lo cual, aunque en esas vueltas de color board haya algún punto más, no pasa nada. Cuando acabas el color board, lo disminuyes disimuladamente en algún lugar donde no se vaya a notar mucho, en la parte interior del calcetín o en la parte de atrás, y todo perfecto. Así que estos son los primeros calcetines, los de enero. Vamos a ver si soy capaz de cumplir cada mes con el calcetín mensual. Bien, pues esos eran los calcetines de enero. El mes de febrero no hubo calcetines, no me dio tiempo a terminar los calcetines en ese mes, con lo cual febrero no tengo ningún calcetín para compartir. Sí que comencé en febrero a tejer unos calcetines que acabé en marzo, por lo tanto serían los calcetines de marzo. Y son unos calcetines bastante grandes, que son estos. Fijaos que me ocupan todo el bloqueador que está aquí debajo, que normalmente los calcetines son más cortos y se ve la madera un trocito por aquí arriba. Bueno, pues estos calcetines, acerco para que veáis, están tejidos con lana regia 6 play, es decir que son un poquito más gorditos. Son de una talla 40-41, los tejí para mi marido y están tejidos en un elástico 2x2, todo el calcetín, excepto la planta, está tejido con esta textura de elástico 2x2. Y estos calcetines tienen la particularidad de que el talón es un talón holandés, mirad cómo es. No es un talón reforzado, es un talón que también se le llama a la caja porque es prácticamente cuadrado. Aquí tengo el otro calcetín para que se vea bien. Es un calcetín que es cuadrado. No hace el triángulo que suelen hacer ahí con vueltas cortas los talones que hacemos, como los talones de solapa o los talones de vueltas cortas. Al final queda como una especie de caja, es totalmente una caja. Hay bastantes tutoriales en YouTube y se puede seguir este tipo de talón. Yo tengo que decir que me gusta bastante. Estos en concreto no eran para mí y no he podido experimentar con ese talón, pero ahora os voy a mostrar los siguientes que ya fueron para mí y que son bastante cómodos. O sea que estos calcetines serían los de marzo, como os he comentado, con lana regia. Tengo aquí mis notas por si se me olvida
comentar algo. Bueno, como os decía, como son un poco gorditos, los he tejido con unas agujas de 2,5. Yo normalmente hago los calcetines con Magic Loop, aunque es verdad que algunas veces si llevan color work o algo de esto, utilizo las agujas cortitas porque creo que me queda mejor. La textura del color work me queda mejor con las agujas cortas. Pero por lo general los tejo con Magic Loop y algunas veces hago los dos a la vez y otras veces hago uno y después el otro. No tengo el síndrome del primer calcetín ni nada por el estilo. Vale, pues estos eran los calcetines de marzo y los siguientes calcetines sí que fueron al mes siguiente y son unos calcetines de rayitas. Aquí tengo para que veáis. Con el mismo talón que os he mostrado antes, el talón holandés o a la caja. Bueno, pues estos calcetines, que sí son de mi número y además son más cortos, mirad que ocupan menos que ocupaban los otros. Estos calcetines llevan un elástico 2×2, están empezados desde la caña hacia la puntera, igual que los anteriores, ¿no? Y están tejidos con lana Fabel de Drops. El color mostaza es de lana Fabel de Drops y las rayitas blancas están tejidas con lana Pildar para ropita de bebés. Es de una bolita que me quedaba y la utilicé para esto. La originalidad de estos calcetines es el talón. Voy a mostraros aquí el que tengo fuera del bloqueador porque mirad cómo queda. Toda la parte de atrás del talón, lo que suele ser el refuerzo del talón, no está reforzado y he seguido haciendo toda esta parte de rayitas y luego ya cuando retomas los puntos para hacer el escudete he retomado el color mostaza. Quedan bastante graciosos, ¿no? Puestos. Tengo fotos de estos calcetines puestos y voy a intentar poneros por aquí alguna para que veáis cómo quedan. Bueno, pues estos calcetines no tienen más misterio, están tejidos sin patrón, igual que los anteriores, los de elástico 2×2. Este patrón ya lo hago sin pensar y para mí es muy cómodo, introduciendo alguna cosa novedosa como el talón un poco distinto o aquí como este que he seguido haciendo las rayitas en el elástico, pues por darle un poco de novedad al patrón. Así que estos serían los calcetines de abril. Los calcetines de mayo fueron unos calcetines hechos con patrón. En la caja de descripción del vídeo voy a dejar todos los enlaces de los calcetines que han sido tejidos a partir de un patrón, por si tenéis interés y queréis tejer ese mismo patrón. Además os dejaré también por aquí una foto de la carátula del patrón para que veáis cómo los tejió la diseñadora. En este caso, como os decía, en el mes de mayo he tejido unos calcetines de Angie Knits. Son los calcetines Alegría, son estos tan bonitos que tienen ahí ese calado que les hace muy románticos. Y estos calcetines, en origen, la diseñadora propone tejerlos con un volantito aquí en el elástico y que quedan muy bonitos, quedan muy finos, muy femeninos, pero yo sé que con ese volante no me los voy a poner porque normalmente yo llevo botín, entonces el volantito no se ve. Si es en invierno, y además estos calcetines son de lana y aunque sean cortos, yo solo me los pongo en invierno porque aquí en Valencia llevar calcetines de lana en otra época del año es un poco arriesgado porque hace bastante calor. Bueno, pues como os decía, en el mismo patrón da la opción de tejer los calcetines sin el volante y hacer un elástico, y eso hice yo.
He hecho un elástico 1 por 1 y lo demás he seguido las instrucciones del patrón. Como podéis imaginar, al llevar esta textura de calados, cada calcetín es diferente, ¿no? Se teje uno con el calado en el pie derecho, lleva el calado en el exterior derecho, y en el pie izquierdo también en espejo lleva el calado en la parte externa del pie izquierdo, en el lateral también. Pero no hay ninguna dificultad con esto, ¿eh? En el patrón está muy bien explicado y siguiendo las instrucciones se hace sin ningún problema. Estos calcetines yo les hice un elástico 1 por 1, como os digo, para no hacerles el volante, y se tejen desde la caña hasta la puntera. Llevan un talón de solapa reforzado y quedan muy bien, muy ajustaditos y muy bien. Es cierto que la textura del calado como puede ceder y puede también encoger, ajustan bastante bien al pie y a mí me gustan mucho. Yo los he tejido con lana Pildar para bebés y son muy gustosos, son muy suaves. Además, esa lana tiene muy buen resultado a la hora de lavarlos, porque estos calcetines están lavados varias veces y están igual de suaves que cuando los tejí. Debe ser que la lana que se utiliza para la ropa de bebés ya está pensada para lavarla muchas veces. Bien, pues estos son los calcetines Alegría y que yo los tejí en el mes de mayo. En el mes de junio no hubo calcetines, no puedo compartir ningunos calcetines terminados en ese mes, pero sí que tejí unos calcetines en julio. En esta época del año yo ya no llevaba calcetines, pero tejí unos calcetines con algodón y acrílico de Regia. El año 2024 yo ya había tejido unos calcetines con este algodón y los llevé muy a gusto y me propuse tejer otros igual. Son iguales que los del año anterior, pero cambia el color de contraste de la puntera, el talón y el elástico. Es el mismo patrón que hago siempre cuando hago calcetines todos tejidos en elástico y me quedaron así. Se tejen con el patrón que os he comentado de siempre, de la caña a la puntera, y todo el calcetín está tejido en elástico 2x2, excepto la planta que está tejida en punto jersey. Estos calcetines, al igual que la mayoría de los calcetines que yo tejo con drops o con Regia, que son 4 play, los tejo siempre con agujas de 2,25. Y así es como quedaron los calcetines de julio. Y al mes siguiente, en agosto, también hubo calcetines, y en ese caso transformé un poco mi patrón base para tejer estos calcetines con una textura. Acerco para que la veáis. Bueno, es una textura sencilla. Estos calcetines también se empiezan de la puntera hacia la caña, comienzan con un elástico 2x2 y utilizando ese mismo comienzo, la textura es de 4 puntos. 4 puntos del derecho, 4 del revés, 4 del derecho, 4 del revés, durante 4 vueltas. Y a la quinta, donde habíamos hecho del derecho, se hacen del revés y así sucesivamente. Cada 4 vueltas hay que cambiar. Queda esta textura, que además también es una textura que favorece el ajuste del calcetín. Quedan bastante apretaditos, no tanto como si fuera elástico, pero queda bastante bien.
Es el mismo patrón de siempre, se teje desde la caña a la puntera y yo los tejí con agujas de 2,25 como los tejo habitualmente. En septiembre también tejí unos calcetines con patrón. En este caso son los calcetines Penny Sock. Vais a tener el enlace en la descripción del vídeo y también os dejaré por aquí una foto del patrón. Y son estos calcetines. Estos calcetines los mostré cuando los empecé en un vídeo que hice el año pasado sobre, creo que se titula ¿Qué tengo ahora en mis agujas? O ¿qué estoy tejiendo actualmente? O algo así. Y os comentaba que me había ido de viaje, me llevé unos calcetines para tejer, pero solo me llevé el color principal y no me llevé el color de contraste, con lo cual no pude adelantarlos, salí a comprar lana y compré la lana y empecé estos calcetines, que son los calcetines que terminé en septiembre. Mirad cómo son. Yo les he hecho una pequeña modificación que ahora os voy a contar. Bueno, esos calcetines están tejidos con esta lana. Tenía 2 ovillos y como solo gasté uno y un poquito del siguiente, es esta lana. Es lana especial para calcetines que lleva un porcentaje de acrílico. Exactamente lleva un 75% de superwash y 25% de poliamida. Bueno, la lana es muy gustosa y muy suave, me ha gustado bastante. Compré este color y otro, que es el que estoy utilizando ahora para los calcetines de enero de 2026, y la lana muy bien. Bueno, os comento sobre los calcetines. Mirad que tiene una textura de caladitos, queda muy mona. Y la modificación que yo le hice fue que cuando acabas el elástico, continuar siguiendo los mismos puntos del elástico para hacer el talón. Y mirad cómo queda. No es un talón reforzado, pero creo que queda simpático y original. Esa es la aportación de estos calcetines. Se empiezan desde la caña hasta la puntera. Son muy cortitos, a pesar de ser tan cortitos, tuve que empezar el segundo ovillo, porque claro, al no llevar color de contraste ni en el talón ni en la puntera, pues se consume un poco más de lana, y agoté el primer ovillo y un poquito, muy poquito del segundo. Si queréis tejer este patrón, es un patrón gratuito. Creo que presenta 3 tallas, yo siempre hago la más pequeña y a veces lo que es el pie lo hago un poquito más corto, porque yo gasto un 36 o a veces un 37 de zapato. O sea que necesito muy poco para hacerme unos calcetines. En concreto, estos calcetines, como llevaban los caladitos y todo eso, los tejí con las agujas cortitas. En ese caso, yo normalmente tejo los calcetines con 2,25 y cuando utilizo las agujas cortas aumento un poquito, cojo las de 2,5, porque creo que al llevar todos los puntos más juntos y más apretaditos en las agujas, mi tensión se hace un poco más fuerte, con lo cual necesito un pelín más de número. Por eso os digo que cuando uso las agujas cortas utilizo 2,5, para lo que normalmente yo, para hacer el Magic Loop, lo hago con 2,25. Bien, pues entonces estos fueron los Penny Sock que tejí en septiembre. En octubre y noviembre tejí 2 calcetines para regalar, de una talla bastante grande, un 39 y un 41, para mi hijo y su novia.
Por supuesto, los tejí en octubre y noviembre con la intención de regalarlos en Navidad y así fue. Cuando llegó el momento tuvieron sus calcetines. Pero esta semana, para hacer el vídeo, les he pedido que me los devolvieran y os los puedo compartir por eso. De lo contrario, me hubiera quedado sin calcetines de esos 2 meses. Bueno, los primeros calcetines que los tiene ella son estos, la novia de mi hijo, y son los calcetines que se llaman Lovely Shorty Shop de Zaira, de la danza de mis manos. Son unos calcetines muy bonitos, por favor. Además se tejen muy pronto porque mirad que son cortitos. Yo precisamente pensé en estos calcetines porque la novia de mi hijo hace yoga y creo que le van a venir muy bien para el yoga. Son muy cortitos, tienen una textura que se memoriza enseguida y se hacen muy rápido. La verdad es que el patrón es muy sencillo, es un patrón que se empieza en la caña hasta la puntera y que lleva el talón de solapa reforzado y toda la planta del pie es de punto jersey liso y la parte del empeine y toda la cara del calcetín está tejida con esta textura muy fácil. Bueno, yo he tejido estos calcetines, fijaros que le sobra por aquí un montón, porque claro, son un 39 por ahí, es que le sobra por todas partes, porque estos bloqueadores son para mí, mirad, ¿eh? Bueno, yo tejí estos calcetines con regia, con uno de esos ovillos grandes que creo que tienen 150 gramos, y es esta lana de regia que lleva un 75% de acrílico, la utilizo muchísimo, tengo de varios colores, tengo matizadas, tengo de las que hacen rayitas en colores sólidos como estos y yo la tejo muy bien. Están tejidos con las agujas de 2,25. Y los calcetines que tejí en noviembre, que son estos eran para mi hijo, también mirad que le sobra un montón por todas partes. Estos es el patrón que me habéis visto y que ya he compartido otros anteriormente, de elástico, pero en este caso el elástico no es de 2x1, sino de 2x2, como los que hemos visto antes, sino que este es un elástico 3x1. Empieza en el talón con un elástico de 2x2 y después pasa a un elástico 3x1 todo el calcetín menos la planta. El talón es un talón de solapa reforzado y como veis están tejidos con esta lana que hace rayitas, que en este caso es de drops, y el color mostaza de la puntera, el talón y el elástico también es de drops. Están tejidos con agujas del 2,25, como os vengo diciendo siempre. Así que con estos dos, que van a volver a sus dueños, ya tendríamos los de octubre y noviembre. Y ya solo me quedan los calcetines de diciembre, que son estos. Voy a ponerlos uno en el bloqueador. Estos calcetines se han visto mucho estas navidades porque son de Angie Knit y son los calcetines acebo. Miriam de Mairremiendos hizo un kit con las lanas para tejer los calcetines y además metía una bolsita de galletas. Bueno, los kits se acabaron, yo me quedé sin, volvió a hacer más y también me quedé sin galletas, quiero decir, porque lanas seguía teniendo. Y
como ella tenía lanas, yo le compré la lana que necesitaba para los calcetines, pero como os digo, al no ser un kit, pues ya no vinieron las galletas, desafortunadamente. Bueno, los calcetines son preciosos. Mirad qué bonitos son, se tejen desde el elástico a la puntera. Llevan aquí un color Word muy bonito. Esos puntos rojos se pueden hacer con intarsia, o se pueden hacer en plan color Word, o se pueden sobretejer una vez tejido el calcetín. Y así es como lo hice yo. Yo esos puntos los tejí en blanco y después sobretejí con una aguja lanera los 4 puntitos en rojo que llevan en cada uno de los sitios. Seguramente si habéis visto estos calcetines, que es muy difícil que no los hayáis visto, porque ya os digo que han sido virales estas navidades, los hemos tejido yo creo que muchísimas. Estos calcetines de Angie Knit, que se llaman acebo, como os había dicho. Pero por lo general los habréis visto tejidos con las rayitas en blanco y rojo. Yo, por hacer algo diferente, hice las rayitas en blanco, rojo y verde. Creo que me han quedado bonitos. Bueno, a mí me gustan. Y una novedad que tiene este calcetín, que yo nunca había tejido este tipo de talón, es que tiene un talón de vueltas cortas que se llama Saddle Wrap y que es un talón de vueltas cortas, pero se gira en la vuelta de una manera especial y evita que queden agujeritos. La verdad es que yo no suelo hacer el talón de vueltas cortas por eso, por los agujeros, porque tejo con una tensión bastante floja y siempre me quedan agujeros. Sin embargo, en este caso, la verdad es que ha quedado fenomenal. O sea que este tipo de talón los tejí en diciembre, pero pienso seguir tejiendo con este talón porque quedan bastante bien. Una cosa que no tiene este talón es escudete, con lo cual si tienes el empeine un poco alto, como es mi caso, aunque tengo el pie pequeño, tengo el empeine un poco alto. Entonces me queda un poco ajustado de la parte del talón. Pero bueno, yo creo que eso lo puedo solucionar de alguna manera haciendo un escudete y utilizando este talón con unos cuantos, con 4 o 5 puntos de escudete para mí es suficiente. Así que voy a probar en mi patrón de toda la vida hacer un poquito de escudete y este talón de vueltas cortas, como os digo, pero de esta manera saddle wrap, que parece que queda muy bien, o vamos, a mí me ha quedado bastante bien. Estos son los últimos calcetines que tejí en 2025. Así que como veis han sido 10 pares, que son bastantes, ya tengo una buena colección, aunque muchos, como habéis visto, algunos, no muchos, algunos son para regalar, no me los voy a quedar yo, pero bien, voy a seguir tejiendo calcetines porque me gusta muchísimo, hay muchísimo que aprender sobre calcetines, sobre técnicas, tipos de talón, texturas, y a mí eso me entusiasma, así que voy a intentar este año continuar con los calcetines y tener siempre en mis agujas unos calcetines. Y ahora, como os decía, os voy a mostrar unos cuantos regalitos de Navidad relacionados con el tejido. Supongo que a vosotras también os pasará que cuando vuestros amigos y vuestra familia sabe que tejéis, pues se esfuerzan en buscar cosas que puedan ser interesantes para tejedoras. Y si no,
pues podéis hacer como he hecho yo este año, que hice una lista de deseos y como ahora online se puede comprar prácticamente todo, pues he tenido algunos de los regalos de mi lista de deseos. Pero es que además he tenido otros que han sido sorpresa. Os los voy a mostrar. Voy a comenzar por los libros. En alguna ocasión he comentado que me gusta tener libros físicos, libros en papel, de tejido, y este año, Navidad y Reyes, he tenido dos regalos en forma de libro. El primero ha sido este. Con su marcapáginas, mirad qué bonito es el marcapáginas, que es de tela, se pone ahí en la esquinita del libro. Bien, pues este libro, que se llama Crochet Consciente, de Santa Paciencia, es una preciosidad. Tiene muchísimas cosas que me han gustado, no conocía el libro. La verdad es que de Santa Paciencia yo he tejido un par de bolsos hace ya bastante tiempo, y también he comprado lanas, kits con el patrón y la lana, y siempre muy bien, los paquetes llegan súper bien envueltos, con muchísimo cariño, con su tarjetita, bueno, como siempre, ¿no? Que las personas que tienen tienda online se esmeran mucho a la hora de hacer los envíos. Y este patrón, como os digo, tiene 10 patrones de crochet, pero además tiene muchas instrucciones y habla mucho acerca de cómo tejer consciente. No llega a ser mindfulness, pero sí con atención plena. También en algunos momentos habla de la relajación, de ejercicios que se pueden hacer para evitar tensionarnos o coger malas posturas. Está muy bien, no es un libro solo de tejido, pero insistiendo un poco en lo que son los tejidos, voy a tratar de tapar para que no se vean las instrucciones. Mirad, por ejemplo, esta bufandita es muy mona. Había seleccionado otro para mostraros, que es un suéter muy bonito. Tiene algunos suéteres, tiene bolsos, tiene bufandas, tiene 10 prendas diferentes y todas, este es el mismo de antes, aquí se ve mejor. Ya os digo que es un libro precioso, además la encuadernación está muy cuidada, las fotografías son preciosas, tiene algunas cosas como esto, que es un accesorio, no me digáis que no es bonito, eso para tenerlo en tu armario y colgar ahí las camisas más delicadas o por ejemplo las camisetas de verano, todas estas cosas, o por ejemplo este chaleco, que es el que va en la portada. Bueno, que es un libro muy interesante. Quiero mirarlo despacio porque a mí el ganchillo me gusta, sobre todo cuando hace calor, es mi forma favorita de tejer, y aquí tengo bastantes ideas para tejer este verano. Y el segundo libro, que también he recibido como regalo, es este, de Mola Mills. No tenía ningún libro de Mola Mills, tengo algunos patrones sueltos que he comprado en Ravelry, pero libros no tenía ninguno. Y me hacía mucha ilusión, y además este libro ha salido ahora publicado en español, porque es un libro, creo que de 2023, no estoy segura, no, 2021.
Este libro es de 2021, pero ahora está en español. Yo no lo pedí concretamente en español, pero debe ser que es el que está a la venta en este momento y bueno, me ha caído en español. Tiene muchísimas cosas. Parece que sea un libro de bolsos, pero no solo tiene bolsos. Tiene también alfombras, tiene cojines, tiene muchas cosas. Voy a mostraros algunos. Mira, este bolso para verano es divino. Otro. Este bolsito, así en plan riñonera o para colgar al hombro, chulísimo. Esta tote, esta está ya en mi lista de cosas pendientes. A ver, había seleccionado unas cuantas cosas. Este bolsito también es una monería. Y creo que este ya era el último. Que aquí hay dos, el que os he mostrado antes, y esta bolsa, que también es muy bonita. Bueno, pues este es el segundo libro que he tenido como regalo estas Navidades. Y en relación con eso, quería mostraros, porque Zaira ya la ha mostrado, mi neceser, bolsita o como queráis, no sé al final cómo será, que hemos tejido en paralelo Zaira, de La Lanza de mis manos, y yo. Ha sido un tándem estupendo, hemos sido bastante iguales a la hora de tejerlo. Es un neceser que bueno, yo pretendo convertirlo en un bolso de verano, para llevarlo este verano. Fijaros que aún tengo por aquí los hilos todavía, porque no tengo la tela ni la cremallera para hacer el forro, pero es un diseño muy bonito, mirad. Yo lo he tejido con un algodón, tenía dos bolas grandes de algodón, de una mantita de bebé que hicimos hace muchos años para una amiga nuestra que tuvo un bebé. Entonces, entre todas, cada una hizo una parte de la manta y yo calculé mal y compré muchísimo algodón y precisamente amarillo y blanco me quedaba. Y de hecho todavía me queda, que puedo hacer, si quiero, otro bolso como este. Pero bueno, como os decía, este bolso lo hemos tejido Zaira y yo. La propuesta la hizo ella. A mí me ha encantado tejer con ella. Hemos estado muy en contacto. Creo que hacemos una buena pareja tejeril. De hecho, ya estamos pensando en tejer otra cosa. Os lo voy a mostrar cuando esté terminado, porque no sé si le voy a poner estabilizador, pero desde luego necesita una tela, una cremallera. En la cremallera quiero ponerle algún dije o alguna cosa colgando. Y ya he visto unos limoncitos que se hacen tipo amigurumis, que si consigo hacer uno pequeñito, a lo mejor se lo cuelgo. No sé, ya veremos. Como sabéis, suelo hacer una píldora de bolsos de cara al verano. Pues ya tenemos el primero. Bueno, eso no tenía nada que ver con los regalos tejeriles, ha venido al hilo del libro de Mola Mills. Más cositas que me han regalado. Pues mirad. Mi hermana ha estado en Perú este mes de diciembre. Y yo muerta de envidia, porque de lo que me contaba, ella no teje, pero como sabe de mi amor por el tejido, pues me contaba muchísimas cosas sobre las alpacas, las llamas, porque hay muchísimas granjas de alpacas y de llamas, hay muchísimas tiendas. Bueno, pues ella me ha traído de Cuzco unos ovillitos
estos 3 ovillitos de 50 gramos para hacerme un chal de esta lana. Es de alpaca, además es de esta tienda, Sol Alpaca, y tiene 70% de baby alpaca y 30% de seda. Yo creo que para un chal de verano quedará muy bonito. El color es tal y cual se ve en pantalla, ¿eh? Es un color rosa, no es salmón, pero tampoco es fucsia, no es demasiado estridente. Entonces este regalito también me ha venido de Perú, junto con esta bolsita que la voy a utilizar para guardar los cables. Mirad qué mona es una furgoneta y 2 alpacas conduciendo. Esto es lo que me ha venido de Perú. Además, una amiga me regaló esta tote, bolsa de proyectos, que ha sido un regalo sorpresa, porque pasó por una tienda y las tenía, y pensó en mí y me la compró. Es una tote que cabe muchísimo, lleva aquí, en la parte de adelante, lleva un bolsillo para guardar las agujas y algunos accesorios de tejido. Esto aquí en este bolsillito. En la parte de atrás de la bolsa lleva, esto estará pensado para las agujas largas, para colocar aquí las agujas largas. Bueno, puedes meter otras cosas. Lleva en el lateral 2 bolsillos para guardar más cosas, en este lateral otros 2 bolsillos, por dentro lleva una cremallera para cerrarla y lleva más bolsillos laterales. Es que llevo aquí esto. Bueno, lleva un bolsillo lateral por aquí, otro en los 4 laterales, y además lleva un asa larga, porque si la cargas toda, pesa. Entonces, además de llevar estas 2 asas, lleva una correa larga para poder colgártela al hombro. Yo normalmente aquí en casa las bolsas de proyectos que uso, los proyectos que estoy tejiendo, los tengo en unas cestas de mimbre o de cosas de esas, ¿no? Pero creo que esta es una opción estupenda, porque aquí me caben 3 o 4 bolsas de proyectos. Así que ya tengo más almacenaje. Bueno, y me quedan un par de cositas. Una amiga me regaló este macetero. No me digáis que no es una monería. La ovejita, para poner un cactus, o la ovejita con su lacito en el cuello. Buenísimo. Tengo que comprar una macetita pequeña para meterla ahí. Y por último, mi marido, que el año pasado me hizo los bloqueadores de calcetines que habéis estado viendo durante toda la píldora, me hizo un bloqueador para los minis que estamos tejiendo este año. Este es el primer mini que tejí con el patrón de Marta, de Mocaita Knits. Y le hice una plantilla, y estas vacaciones de Navidad me ha cortado y me ha hecho este bloqueador de minis, con la ventaja de que, como solo vamos a tejer un calcetín, no vamos a tejer los dos, vamos a tejer un calcetín cada mes, un calcetín solo de un pie, y tejer 2 diferentes cada mes para tener 24 calcetines cuando llegue Navidad y poder hacer un calendario de Adviento o
decorar con una guirnalda o lo que sea. Mira el bloqueador. Ahora tengo que hacer los calcetines todos de esta medida. No, a ver, ha sido un poco un detalle porque estos calcetines no necesitan bloqueador. Y como os digo, vamos a hacer uno solo. Yo quiero hacer 24 diferentes, 2 cada mes. Ya tengo los 2 de diciembre. Este, como os decía, es el patrón de Marta. Y este es el patrón de Angie Knits, que este es con el talón de última hora. Aquí tenemos un talón de solapa, este es talón de última hora, y vamos a ver los siguientes meses cómo vamos avanzando con los mini calcetines. Así que además de calcetines para usar, este año tenemos mini calcetines para decorar. Esto ha sido todo por hoy. Si has llegado hasta el final conmigo, muchísimas gracias. Si has abandonado después de los calcetines, igualmente muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima píldora.